Ya, comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes ya. Bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación, aquí con chiquillos de Gradúate. Estoy viendo que en el chat ya hay gente saludando, así que hola a ustedes, hola a los que no están saludando, pero igual están ahí. Chiquillos, la última clase, lo que estuvimos revisando, esta última clase que a lo mejor se nos puede haber olvidado un poquito porque tuvimos un fin de semana largo entre medio, estuvimos revisando lo que era el género lírico, ¿cierto? Que dijimos que el género lírico estaba muy relacionado con la palabra lira, porque cuando nació este género lírico se cantaba, ¿cierto?, acompañado de este instrumento musical, por eso se llama género lírico. Entonces, vamos a hacer un pequeño, muy pequeño repaso en relación a lo que vimos en la última clase. Ahí sí. Entonces, tal como decíamos, ¿cierto? Recordar un poquitito de lo que vimos en la última clase, porque esta clase y la próxima van a estar totalmente relacionadas a lo que es el género lírico. El género lírico es un poquitito, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, es un poquitito más complejo que los otros tipos de género relacionados al texto literario, que es el género narrativo, que ya lo vimos, y el género dramático, que lo tenemos que ver. Entonces, el género lírico privilegia la expresión de sentimientos del autor. Por otro lado, además, también puede que nos cuente alguna historia, pero de manera rítmica, es decir, a través de un poema. Y además también puede que le hable a alguien, es decir, por ejemplo, esos poemas que le hablan a la amada o al amado son aquellos que le hablan a alguien. En ese sentido, entonces, reconocemos que en los poemas existe la actitud carmínica, cuando el hablante habla de sí mismo, está expresando sus sentimientos, la actitud enunciativa, cuando nos cuenta una historia, y la actitud apelativa, que es cuando hace este ejercicio de expresarle los sentimientos a alguien, de hablarle a alguien dentro del poema. En ese sentido, entonces, tenemos que decir que al igual que cualquier otro tipo de texto literario, narrativo, lírico, dramático, ¿cierto?, todos van a utilizar exactamente el mismo tipo de lenguaje, que es el lenguaje figurado o el lenguaje connotativo o el lenguaje subjetivo. Cuando ocupamos esas tres palabras, nos estamos refiriendo exactamente al mismo concepto, que es que sea figurado, connotativo, subjetivo. Para hacer un pequeño repaso de este elemento, decíamos que el lenguaje figurado o connotativo o subjetivo tiene que ver precisamente con esta capacidad que nosotros tenemos de interpretar un mensaje de manera distinta como está estructurado. Y hemos dado el mismo ejemplo siempre, ¿cierto? Cuando le decimos a alguien que es cabeza de pollo, tenemos que pensar que es una persona distraída, descuidada, que se le olvidan las cosas, no precisamente que tiene cabeza de pollo, ¿ya? Y además, en relación al género lírico, la estética que tiene este texto, ¿cierto? Que decíamos que la estética tiene que ver con este gusto que genera por nosotros la lectura, radica en que la mayoría de los poemas poseen exactamente la misma estructura, al menos los más tradicionales. Estructura de verso, estructura de párrafo y estructura de rima. El verso, cada una de las líneas que tiene el texto, el párrafo, este conjunto de versos separados por un punto aparte, y la rima, que tenía que ver con esta cadencia musical, con este ritmo que generan los poemas, y que por eso mismo hace que nosotros nos acerquemos hacia el lado de las canciones. Me piden que vaya un poquitito más lento, sí, chiquillos, no hay ningún problema, podemos ir más lento, pero recuerden que esto es la parte del recordatorio. Esto lo hicimos ya la clase anterior. Para lo próximo vamos a ir más lento aún, así que tranquilidad. Entonces, decíamos que el género lírico generalmente es un género o un tipo de texto que suele ser un poquitito más complejo, pero precisamente porque en relación a los otros tipos de género que pertenecen al texto literario, el género lírico ocupa mucho más, muchísimo más, requete contra otra más, la manera del lenguaje figurado, ¿cierto? La del lenguaje subjetivo, la del lenguaje connotativo. ¿Por qué? Precisamente porque es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nos corresponde ver figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias. ¿Por qué? Precisamente porque este tipo de figuras, este tipo de utilización del lenguaje en los poemas, hace que los poemas sean un poquitito más complejos en sentido de entenderlos, de extraer, ¿cierto?, la idea que se está diciendo en el poema, la idea que el hablante lírico nos está tratando de manifestar. Solamente y exclusivamente ahí está la dificultad de los poemas, porque una vez que ya conocemos las figuras retóricas, que es lo que pretendemos lograr el día de hoy, ¿cierto?, y una vez que ya nos damos cuenta de cómo se utiliza el lenguaje, la verdad es que todo se sencilliza, no sé si existe esa palabra, pero se facilita, ahí es mejor, más fácil, se facilita muchísimo más. Entonces,
Dijimos, ¿cierto?, que lo que vamos a ver el día de hoy son las figuras retóricas, también conocidas como figuras literarias. El problema de expresar las figuras retóricas como figuras literarias, que si por ejemplo quieren estudiar más y lo buscan, a lo mejor lo van a encontrar como figuras literarias, radica precisamente en que estas figuras retóricas no se utilizan solamente en literatura, nosotros las utilizamos cotidianamente en nuestra habla habitual. De hecho, por eso dicen que Chile es el país de los poetas, no solamente porque hayamos tenido dos grandes poetas que se ganaron el premio Nobel, que es la Gabriela Mistral y Pablo Neruda, sino que porque utilizamos mucho el lenguaje connotativo, utilizamos mucho las figuras retóricas en nuestro diario vivir. Entonces, por ejemplo, cuando... no se me ve el brazo, pero ya. Ejemplo, cuando le decimos a los hijos, ¿cierto? O a las personas más pequeñas, o a cualquier persona en realidad, le decimos, te lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿cómo no entiendes si te lo he dicho tantas veces? En esa frase tan sencilla, tan coloquial, que utilizamos a diario, ¿cierto? Que utilizamos día a día, cuando ya alguien nos aburrió, ¿cierto? Es precisamente un uso retórico. Lo estoy exagerando muchísimo, mucho, precisamente porque lo que estoy haciendo es darle intención al mensaje. Estoy generando, ¿cierto?, que el mensaje llegue efectivamente a esa persona y entienda que ya me aburrí de decírselo. ¿Por qué? Porque difícilmente se lo vamos a decir realmente 1.000.000 de veces. Probablemente se lo vamos a decir 3, 4, 5 veces y ya nos cansamos de decirlo, entonces exageramos el número. En ese sentido, ahí estamos utilizando una figura retórica. Cuando hablemos de retórica, vamos a entender que la retórica es precisamente el arte de hablar bien y está ligado directamente al lenguaje connotativo, por ende está ligado al lenguaje figurado y al lenguaje subjetivo. Recuerden que esas tres palabras son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, la retórica, que es el arte de hablar bien, no se refiere a que vamos a hablar correctamente y vamos a articular muy bien todas las palabras, ¿cierto? Y no se nos va a salir la winchada de la yala. No nos referimos a eso. Nos estamos refiriendo a que nuestro lenguaje va a querer interpretar o dar a conocer otra realidad que no es necesariamente la que estamos utilizando. ¿Por qué? Cuando alguien, por ejemplo, nos presenta a su bebé recién nacido, la guaguita recién nacida, nosotros vemos y sabemos que las guaguas recién nacidas generalmente vienen medias hinchaditas, ¿cierto? Medias amoratadas aún, producto del parto, qué sé yo. Pero nos dicen, mira, con amor de papá o de mamá, obviamente, ¿cierto? Nos dicen, mira qué linda la guaguita, es tan bella. Y uno, en vez de decir tu guagua es fea, porque sería horrible decirle a alguien que su guagua es fea, uno dice, qué bonita, qué simpática, se parece a ti. Utiliza otros mensajes, utiliza otras palabras para decir exactamente lo mismo. Cuando nos presentan al pololo o a la polola de alguien y resulta que el pololo y la polola no es tan agraciada tampoco, uno dice, sí, era simpático, buena onda, amable, me hizo reír todo el día. Sí, simpático, simpático. No estoy diciendo que es feo. Estoy entregando otro mensaje para que la otra persona no se sienta mal. Estoy utilizando en el fondo el lenguaje a mi favor. Y a eso nos referimos con que la retórica sea el arte de hablar bien. En el fondo, de establecer una mentira que en realidad no es mentira. Estoy diciendo igual la verdad, pero estoy ocultando información. Dejémoslo de esa manera. Entonces, si nos vamos ahora ya a los planos más técnicos, ¿ciertos?, del concepto, las figuras retóricas van a ser procedimientos de estilo que nos sirvan para embellecer y dar riqueza al lenguaje. Y de esta manera lo que en el fondo estamos haciendo es reforzar ideas. En el caso del te lo he dicho 1.000.000 de veces, estoy reforzando una idea, otorgando nuevos significados, cuando le decimos a alguien que es cabeza de pollo, ¿cierto? Captando la atención del lector, sugiriendo y además persuadiendo. De este sentido, entonces, las figuras retóricas lo que hacen es alterar el uso normal del lenguaje. ¿Dónde vemos también el uso de figuras retóricas? En la publicidad. Por eso decimos que la retórica siempre la estamos utilizando. En la publicidad se utiliza mucho también la figura retórica. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos van a presentar exactamente el mismo producto. Pensemos en un producto tan común como el yogur que bebemos, ¿cierto?, en los desayunos o como colación. Nos van a decir, este yogur es para la mujer, y este yogur es para los niños, y este yogur es para los deportistas, y este yogur es para no sé quién. Pero resulta que si miramos las etiquetas, ¿cierto?, miramos la marca y todo lo que tenga que decir, la verdad es que nos vamos a dar cuenta que ese yogur
tiene exactamente los mismos componentes, solo que un yogur tiene colores infantiles, otro tiene colores ligados al mundo femenino, otro vas a tener colores como deportistas. Nos van a agarrar por ese lado, por el tema de los colores, por cómo lo presentan. Entonces, en ese sentido, lo que están haciendo es persuadirnos para que compremos ese yogur, que es exactamente cualquier otro yogur, pero supuestamente está destinado para nosotros. Por eso es importante reconocer las figuras retóricas. En este caso lo estamos haciendo en lírica, ¿cierto? Lo estamos haciendo en los poemas. Pero las figuras retóricas, chiquillos, de verdad las estamos utilizando absolutamente siempre, y no nos damos ni cuenta cuando los utilizamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 figuras retóricas que son unas de las más comunes que generalmente utilizamos y los chilenos las utilizamos mucho. Por ejemplo, la primera es la metáfora. Cuando hablamos de la metáfora estamos utilizando una idea en virtud de otra en relación a la semejanza que tengan ambos conceptos. Por ejemplo, ¿cierto? El ejemplo dice, la serpiente de plata recorre la llanura. Tengo que pensar, una serpiente de plata recorre la llanura. Yo me voy a la idea de serpiente, ¿cierto? Pienso que la serpiente es como escamosa, no necesariamente es de plata, porque tienen hartos colores. Entonces digo, ¿por qué es la serpiente de plata? Me dicen, recorre la llanura. ¿Qué es una llanura? La llanura es un espacio geográfico, ¿cierto? Que se presenta entre medio de las montañas. La llanura es el llano, la parte plana. Me dicen que es una serpiente de plata que recorre la llanura. Entonces me estoy refiriendo al río. De hecho, la siguiente frase, ¿cierto? Se asemeja directamente, nos dice ya, de hecho, que es el río. El río serpiente de plata recorre la llanura. ¿Por qué le estoy diciendo al río que es una serpiente de plata? Precisamente porque si pensamos en la característica de un río que recorre un llano que se establece entre dos montañas, por ejemplo, el río serpentea, hace esta onda, ¿cierto? Y digo de plata, ¿por qué de plata? Bueno, porque el río, como cualquier estanque, ¿cierto? Como cualquier laguna, agua que corre o agua estancada, lo que hace es reflejar los rayos del sol, por lo tanto se ve como que fuese plateado. En ese sentido, entonces, estoy estableciendo o sustituyendo una idea por otra en virtud de la semejanza que tengan cada una de ellas, ¿cierto? O agregando el sentido figurado del término. Cuando tenemos un hijo o una hija o una prima o una persona conocida y le decimos cariñosamente el chinito o la chinita, esa persona no necesariamente va a ser chino o china, ¿cierto? Lo estamos estableciendo en virtud de la semejanza que tenga con sus rasgos orientales, por los ojos rasgaditos, ¿cierto? Esa persona no es china, es más chilena que nosotros a lo mejor. Pero resulta que estoy haciendo una especie, ¿cierto?, de sustitución de idea. En vez de decirle Patricia, Almendra o como se llame, Gabriel, ¿cierto? Le digo, no, la china o el chino, porque me refiero a que utiliza o tiene semejanza por sus ojos rasgaditos. Entonces, si nos vamos ahora al plano de la lírica, al plano de los poemas. En este texto de Juan Guzmán Cruchaga, dice, una lámpara encendida, que es la frase que está destacada y que es en el fondo la metáfora, una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Hoy la hallarás extinguida. Ok, me tengo que ir a la idea de lámpara. La lámpara de mi velador es de tal manera, tiene la bombilla, ¿cierto? Tiene esta cosita que generalmente resguarda la bombilla, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Y se esperó toda la vida tu llegada, o sea, estuvo siempre encendida. Después le dice, hoy la hallarás extinguida. Pues si está extinguida, entonces no necesariamente es eléctrica. Resulta que seguramente era de fuego, ¿cierto? Así como las antiguas. Entonces, una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada, hoy la hallarás extinguida. Si yo me empiezo a pensar y a dar vueltas a qué se puede estar refiriendo ese hablante lírico, se está refiriendo precisamente al amor que sentía ese hablante lírico por alguien. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Estuvo siempre esperando que esa otra persona lo pescara. En palabras simples, ¿cierto? Le llamase la atención, que fuese tal vez algo más. Pero resulta que la lámpara, el amor que él tenía, él o ella tenía, ¿cierto? Se aburrió de esperar. Entonces el día de hoy, que se acabó esa eternidad, la lámpara se acabó, el amor se acabó, ya no está, ya no existe. La llama del amor, chut, chut, se murió.
Allá, tenemos un ejemplo desde el punto de vista de la publicidad, en este caso específico una propaganda. Siempre nos han dicho que los pulmones del mundo, los pulmones de nuestro planeta Tierra son los bosques. ¿Por qué? Porque el árbol nos da oxígeno, ¿cierto? Y en el fondo, son los elementos que a nosotros nos permiten respirar. Pero resulta que si nosotros los bosques los empezamos a taladrar, ¿cierto? Los sacamos los arbolitos del bosque, resulta que este pulmón se empieza a extinguir, se empieza a ir. Lo mismo que ocurre cuando nosotros, efectivamente los seres humanos que tenemos pulmones, por ejemplo, hemos fumado durante mucho tiempo y se empieza a generar un efisema, un cáncer al pulmón, no sé, se empieza a acumular alquitrán o los vapores tóxicos del cigarro, qué sé yo, ¿cierto? Ahí tenemos entonces también la idea del pulmón que se le está llenando o se está pudriendo de alguna manera. En este caso, que es una propaganda en pos de la reforestación, es decir, que no talademos los árboles y que además de no talarlos, plantemos más árboles para que este pulmón del mundo sea sano. La idea es esa, precisamente. Está estableciendo una comparación entre los bosques y los pulmones del mundo. Está estableciendo una comparación entonces desde el punto de vista de la semejanza que ambas ideas poseen para nosotros. Entonces, nos vamos a ir a otra figura retórica que es muy similar a la metáfora. Muy, muy, muy parecida, pero tiene una diferencia. Esa es la que hace inmediatamente el cambio. Sumamente parecida. Fíjense en la explicación. Dice, la comparación relaciona dos ideas en virtud de su semejanza. Hasta ahí está exactamente igual que la metáfora. Muy parecida. La diferencia principal entre la metáfora y la comparación está dada precisamente en que la comparación utiliza nexos o conectores comparativos. Igual que, más que, menos que, como. Es decir, utilizando esas palabras entre una y la otro concepto, ¿cierto? Establecemos una comparación. El río es como una serpiente de plata. Ese como está haciendo la similitud directa entre las dos cosas. No tengo que pensarlo, ya me están diciendo cuáles son los dos referentes. No tengo que darle una vuelta para generar el por qué se parecen, ¿cierto? Sino que me lo está diciendo directamente, me lo está diciendo de manera explícita. El río es como una serpiente de plata. Tus dientes cual blancos marfiles. Los dientes son súper blancos. Se parecen, ¿cierto? Establecemos una relación de comparación. Se parecen al marfil, por ejemplo, que tienen los elefantitos en sus cuernos, en sus cachitos, estos que tienen al lado de la trompa. Entonces, tus dientes cual blancos marfiles, también estoy haciendo una comparación. Si se fijan, es súper parecida a la metáfora, muy exageradamente parecida a la metáfora. La diferencia radical está precisamente en la comparación que se establece y por eso la figura retórica se llama comparación. La diferencia vital está expresada desde el punto de vista del conector que establecemos. Igual que, más que, menos que, como. Entonces, los chilenos utilizamos muchísimo ese tipo de figura retórica, utilizamos más la comparación incluso que lo que utilizamos la metáfora. Estoy tan seco como escupo de momia, por ejemplo, que es una frase que se ocupa sobre todo en verano cuando tenemos mucho calor. Ese cómo está estableciendo la comparación entre qué tan seco estamos nosotros y qué tan seco podría estar, por ejemplo, el escupo de una momia. ¿Cierto? Ya, desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista de los poemas. En este caso tenemos otro poema, ¿cierto? Que dice, tengo tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Penas que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa las arenas. ¿Qué nos expresa ahí el hablante lírico? Nos está diciendo, ¿cierto?, que los huesitos, su cuerpo completo, todo su cuerpo, que estamos llenos de huesos, está hechos a las penas, es decir, los huesitos están llenos de pena. Nosotros ya tenemos tanta pena en nuestro interior, o este hablante lírico tiene tanta pena en su interior, que esta pena recorre absolutamente toda su cuerpo, todo su cuerpo. Y a las cavilaciones estas sienes. Las sienes son estos espacios que tenemos acá, ¿cierto? Cercano a los oídos, cercano a los ojos, que está aquí en la cabeza y que es lo que nos apretamos cuando nos duele precisamente la cabeza. Y a las cavilaciones estas sienes. Las cavilaciones son las dudas, es decir, tengo pena en mi interior y en mi cabeza tengo muchas dudas. Eso es lo que nos está expresando el hablante lírico.
penas que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Es decir, esta pena y esta duda se turnan, no están presentes al mismo tiempo dentro de este hablante lírico, sino que se van turnando igual como se turna las olas en el mar para ir apareciendo. Viene la pena, se va la pena, viene la duda. Se va la duda, viene la pena. Se va la pena, viene la duda. Y así sucesivamente, exactamente igual como lo hacen las olas en el mar. Entonces, acá, en el cómo, tenemos precisamente establecida la comparación. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Y allá, que es una figura extraída, ¿cierto?, desde la publicidad, en este caso de un chicle, ¿cierto?, que es, dice ahí, Clorets. Cuando las personas tienen mal aliento, ese aliento muy putrefacto que a veces sale, ¿cierto?, el aliento les huele tan mal que es como oler basura, que es como oler cualquier otro elemento, ¿cierto?, de un olor que nosotros al tiro arrugamos la nariz porque decimos, uy, qué fuerte suena, qué fuerte huele, como por ejemplo las calcetas sucias y como por ejemplo el pescado, ¿cierto? En este caso nos están diciendo que el caballero, asumimos que es un caballero porque tiene barba, asumimos que el caballero tiene lengua de calcetín húmedo, calcetín viejo, ¿cierto? Y la que suponemos que es una señorita, lo vamos a asumir solamente porque el otro es un caballero, tiene la lengua de pescado. Muy asquerosito la idea, ¿cierto? Muy... ¡Yuj! Pero nos están haciendo una comparación. Nos están diciendo, si tú nos ocupas nuestro chicle, ¿cierto?, nuestro Clorets, tu aliento va a oler tan mal como huele una cabeza de pescado, como huele una calcetín guacho extraviado en la bolsa del gimnasio, por ejemplo. Pongamos un ejemplo así. Entonces, si nos damos cuenta, chiquillos, la comparación, ya hemos visto la metáfora y la comparación, que dijimos íbamos a ver 3 al día de hoy. Metáfora y comparación son súper parecidas, pero la diferencia está establecida precisamente por este conector que ya decíamos, ¿cómo? Para que quede más claro aún, ya, porque esto puede ser pregunta que salga, ¿cierto? Para que quede más claro aún, esta diferencia entre la metáfora y la comparación, tenemos aquí lo más explícito, ¿cierto? Tenemos la idea de eres un sol. Cuando nosotros nos dicen, ay, qué rico que nos digan que somos un sol. ¿Por qué? Porque nos están estableciendo características similares a las del sol. Que da vida, que es cálido, que es gentil, ¿cierto? Cuando nos está pegando muy fuerte, que es gentil, que es no sé qué. Entonces, si me dicen que soy un sol, yo asumo que tengo absolutamente las mismas características que el sol. Ahora, si me dicen, eres como un sol, asumo que tengo exactamente las mismas características. La única diferencia está en que me dijeron que soy como. Nada más, chiquillos. La metáfora y la comparación es la misma idea. La única diferencia establecida es el conector, que generalmente es un como, y por eso se va a llamar comparación. Ya, hasta ahí. Solamente entre esas dos. ¿Quedó clara la diferencia? Voy a esperar que me contesten en el chat para ver si es que quedó muy clara la diferencia. Metáfora y comparación, súper parecidas. La única diferencia está en el uso del conector entre las dos ideas. ¿Quedó clara la diferencia entre la metáfora y la comparación? Ya, parece que quedó clara la diferencia entonces entre metáfora y comparación. Cualquier cosa, chiquillos, igual al final de la clase pueden volver a preguntar, por supuesto que sí. Ya, entonces, sigamos con la tercera figura retórica que dijimos que íbamos a ver el día de hoy. También es una figura retórica que utilizamos mucho. La personificación, que es el nombre de la tercera figura retórica que vamos a ver el día de hoy, lo que consiste, ¿cierto? Lo que hace la personificación es otorgar características humanas y exclusivamente humanas a cosas inanimadas, a animales que no tienen características humanas. Entonces, lo que estamos haciendo con la personificación es precisamente darle la categoría de persona a algo que no lo es. Las películas de Disney, por ejemplo, toman mucho la figura de la personificación para entregarnos los mensajes, ¿cierto? Cuando veíamos la historia esta de la Caperucita Roja, ¿cierto? Y aparecía el lobo feroz que se iba a comer a la abuelita, y el lobo feroz hablaba, y el lobo feroz decía, sí, eso que son para verte mejor, y todas esas cosas. Esa es una personificación. El lobo, nosotros sabemos que los lobos no hablan, ¿cierto? De partida.
no comen seres humanos, así como la idea que nos presenta el autor en La Caperucita. Pero nosotros no entendemos que ese lobo está cumpliendo la función de un ser humano. En La Bella y la Bestia, cuando aparecen estas tacitas que hablan y el reloj, ¿cierto?, que canta y el candelabro que baila y aparecen todas estas cosas y la misma bestia, ¿cierto? Todas esas ideas son ideas personificadas de cosas que no lo son. Cuando decimos, ay, se puso pesado el celular, lo mismo, el celular no se puede poner pesado. ¿Por qué? Porque no tiene esa característica, que el celular se quedó pegado, por ejemplo, que el sistema operativo no está funcionando, que lo golpeé, entonces resulta que no está funcionando alguna tecla o alguna función. Esa idea sí, pero eso de, ay, el celular se puso pesado, no, lo que estoy utilizando ahí es una personificación y las demás personas me entienden porque se entiende además que estoy dándole una característica que el celular, por ejemplo, no tiene. Ejemplos desde palabras más o frases más literarias. El viento canta entre los álamos. El viento no canta. El viento sopla, el viento recorre, pero el viento no canta. Por lo tanto, aquí le estoy dando las características de persona al viento, un elemento que el viento no hace, que es precisamente cantar, que anda entre los... Tengo que imaginarme prácticamente que el viento es una persona que anda entre los álamos cantando. El gusano medita en su pequeñez. Lo mismo pasa con esa frase. El gusano es, no sé si es un insecto, pero es un bichito, ¿cierto? El gusano es un bichito que definitivamente y difícilmente no medita, no piensa, y menos va a pensar en lo pequeñito que es. Por lo tanto, le estoy dando características humanas a algo que no lo tiene. Le estoy dando las características de persona. Y ahí radica el nombre, ¿cierto?, de esta figura retórica que se llama personificación. Le estoy dando características de persona a algo que en el fondo no las posee. Entonces, acá tenemos el ejemplo desde un texto de la Gabriela Mistral que se llama Tres árboles. Dice, 3 árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvidó y conversan apretados de amor como 3 ciegos. Entonces, en esta frase, ¿cierto? En esta estrofa, 3 árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvidó y conversan apretados de amor como 3 ciegos. Los 3 árboles caídos... Ya, la idea a lo mejor no sirve porque, claro, el árbol, cuando la persona lo corta, se cae. Ok. Quedaron a la orilla del sendero. Hasta ahí vamos bien. El leñador los olvidó. El leñador se les olvidó recogerlo. Simple. Y conversan. Difícilmente los árboles van a conversar porque no pueden hacerlo, no tienen cuerdas vocales, no tienen cerebro como para meditar en algo, no tienen las características como precisamente para conversar y mucho menos van a estar apretados de amor, ¿cierto? Porque difícilmente pueden sentir amor desde el punto de vista de que no tienen las características como para hacerlo. Entonces, esa frase, y conversan apretados de amor, está estableciendo claramente una personificación. Y justo ahí además también tenemos una comparación, como 3 ciegos. Esos 3 arbolitos están tan juntos, ¿cierto? Y conversan apretados de amor como 3 ciegos, porque no ven. No se ven, solamente están apretados. Por eso están como 3 ciegos. Y allá, en esa publicidad que vemos allá en ese sector, ¿cierto? Que dice, tu comida se va a poner más buena. Tenemos un pollo con características claramente humanas, ¿cierto? Como un pollo que está haciendo ejercicio con esteroides, muy regio, muy estupendo, con los pectorales, los glúteos muy marcados, las piernas también, y ¿cierto? Y sus bracitos también, exactamente lo mismo. En este caso, claramente sabemos que el pollo no se va a poner así, pero le están dando características humanas de que se va a poner bueno y que en el fondo si nosotros nos comemos eso, además también vamos a estar más buenos. Esa es la idea detrás de esa publicidad. Por lo tanto, ¿cierto? En esa publicidad también se está ocupando precisamente esta idea de la retórica. Específicamente están utilizando la idea de la personificación, que ya decíamos, la personificación es darles características de personas a algo que no es una persona. En este caso más específico, características de persona a un animal o características de persona a un objeto inanimado, es decir, que no tiene vida, no tiene ánima, no tiene alma. Por ahí va la palabra inanimado. Ya, nos vamos
a este ejercicio. La última parte de la clase, ¿cierto? Para ejercitar, donde podremos encontrar figuras retóricas, las tres que vimos la clase del día de hoy, metáfora, comparación y personificación. En este texto, Cantar 7 de Pablo de Roca, también poeta chileno que tenía una relación bien rara con Pablo Neruda porque se llevaban mal. Ese es como el dato anecdótico de la clase. Ya, dice: te busqué en los mares, te busqué en las tierras, no te ha visto nadie y todo lo llenas. Rumbo de la vida, ilusión cansada, ¿en qué pueblo habitas y cómo te llamas? Seguí caminando sin ver el camino, llorar lo pasado y lo no vivido con el mismo llanto. Y aquí decíamos, por eso mismo, los poemas a veces cuesta un poquitito entenderlos, ¿cierto? Te busqué en los mares, te busqué en la tierra, no te ha visto nadie, todo lo llenas. Parece que le está hablando a alguien. Ustedes por mientras tienen que ir identificando qué figuras retóricas vemos. Te busqué en los mares, te busqué en la tierra, en las tierras, no te ha visto nadie y todo lo llenas. Parece que anda buscando a alguien, pero ese alguien nunca nadie lo ha visto, pero está presente en absolutamente todos esos lugares donde el hablante lírico la o lo buscó. Rumbo de la vida, ilusión cansada. Si dice rumbo de la vida, resulta que es alguien al que le están hablando. Si es el rumbo de la vida, significa que es el destino de ese hablante lírico. Está buscando a la persona que genera su destino, pero ya está cansado de buscarlo, por lo tanto parece que es una ilusión, es una idea, es un sueño que anda por ahí buscando, pero ese sueño es su destino. Tiene que llegar a él, tiene que llegar a ella. ¿En qué pueblo habitas y cómo te llamas? La anda buscando porque al final sabe solamente que es su destino, nada más. Seguí caminando sin ver el camino. Sigo buscándote, sigo buscándote, sigo buscándote en los mares, en las tierras y en todos los caminos que me encuentro. Llorar lo pasado y lo no vivido con el mismo llanto. Resulta que a lo mejor esta persona estuvo con él o con ella, ¿cierto? Con el hablante lírico. Porque dice llorar lo pasado, ya pasó, ya estuvieron juntos. Y lo no vivido, terminaron. Y la sigue buscando, con el mismo llanto. La pena es exactamente la misma. Todavía está ahí. Ya, entonces, ¿qué figuras retóricas podemos encontrar aquí, chiquillos? Esa era la pregunta que había quedado planteada. ¿Qué figuras retóricas podremos encontrar? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Estamos flojitos hoy día. Parece que donde el día estaba como medio nublado, como que nos dio sueño. No queríamos despertar. Éramos la ilusión cansada. Veamos, veamos. Te busqué en los mares, te busqué en la tierra. No te ha visto nadie y todo lo llenas. Así de presente es esa idea, ese destino del que nos habla este hablante lírico. Te busqué en los mares, te busqué en las tierras, no te has visto nadie y todo lo llenas. Rumbo de la vida, ilusión cansada. ¿En qué pueblo habitas y cómo te llamas? No, parece que estamos medio perdidos el día de hoy. Ya, vamos a resolver entonces el ejercicio. Para que, si los que lo han resuelto, ¿cierto? Para que comprueben que efectivamente hay por ahí, ¿cierto? Alguna metáfora o alguna comparación o alguna personificación. Ya, vamos a ver. Nos dice que hay una metáfora, pero no nos dicen dónde. Vamos a ver. Hay una metáfora en la ilusión cansada, efectivamente. La idea del rumbo de la vida, ilusión cansada, ¿cierto? Está haciendo alusión, o nos está presentando una metáfora en torno a la relación que pasó, rumbo de la vida, ilusión cansada. Esa relación ocurrió, esa relación estuvo ahí al parecer. El rumbo de la vida, decíamos, ¿cierto? Tiene que ver con el destino que sigue o que está buscando el hablante lírico. Ahora, también hay en esa misma frase hay una personificación cuando nos dice que la ilusión está cansada. Las ilusiones no se pueden cansar porque son un sentimiento, le estamos dando características humanas a un sentimiento. Por lo tanto, esta ilusión cansada también genera un efecto de personificación.
Entonces, tenemos metáfora en el rumbo de la vida, ilusión cansada. Nos estamos presentando, ¿cierto?, la idea del destino, que ya está cansado de buscar a esta chiquilla o a este chiquillo. Y además, una personificación que la establece en la ilusión cansada. Ahora, en la pregunta, ¿en qué pueblo habitas y cómo te llamas? Decíamos, ¿cierto?, que cuando nos encontráramos con un cómo íbamos a tener una comparación. Sin embargo, en esta frase, ¿cierto?, ¿en qué pueblo habitas y cómo te llamas? No hay una comparación. ¿Por qué no hay una comparación? Porque ahí simplemente estoy preguntándole a alguien cómo tal cosa. ¿Cómo te llamas? En este caso, no estoy comparando un nombre con otro, no estoy comparando el pueblo con otro, no estoy estableciendo esta relación de comparación entre dos elementos. Simplemente estoy haciendo la pregunta tan sencilla y tan coloquial como el cómo te llamas, cómo llegaste hasta acá, cómo comprar el pan, cómo meterme a internet, cómo uso WhatsApp. Lo mismo, es la idea aquí en este caso de una pregunta. En ningún caso está estableciendo una comparación, en ningún caso está estableciendo entonces una idea del conector, ¿cierto?, comparativo. Entonces ahí ese cómo no aparece ni por si acaso como comparación precisamente. Ya. Entonces, nos vamos a la última parte de la clase, que ya vendría siendo el resumen. Si es que tienen una pregunta, chiquillos, este es precisamente el momento. Entonces, en resumen de lo que hablamos, ¿cierto? Dijimos que la retórica era el arte de hablar bien y está ligado al lenguaje connotativo. Cuando hablamos de hablar bien, insistimos, no estamos hablando de hablar correctamente, como se tiene que hablar muy bien. No, estamos hablando de no herir los sentimientos de otra persona, en el fondo, de utilizar el lenguaje a nuestro favor. Y en ese sentido está ligado al lenguaje connotativo, es decir, decir las cosas, expresar las cosas de manera que el otro tenga que interpretar las palabras. Entonces, el lenguaje connotativo siempre va a estar presente en cualquier manifestación de tipo del texto literario. Ya lo vimos con los cuentos, ¿cierto?, que vimos el género narrativo, lo estamos viendo ahora con respecto al género lírico, ¿cierto?, y lo estamos viendo o lo vamos a ver más adelante con el género dramático. La metáfora es la identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza. Las cosas se parecen, pero no establezco la comparación tal cual, ¿cierto?, sino que doy la idea. Cuando le decíamos a alguien que era cabeza de pollo, que la persona es, ¿cierto?, tiene perlas en su boca, que sus ojos son el cielo, o a alguien le llamamos y le cambiamos el nombre y le decimos el chino o la china. Nos estamos refiriendo a todos esos casos a metáforas. Estoy estableciendo similitudes en virtud de las semejanzas que tienen las dos ideas que estoy presentando. La comparación, lo mismo que la metáfora, exactamente la misma idea, solo que en la comparación, esta comparación se hace explícita a través del uso de los nexos comparativos, como, más que, menor que, más que, no sé, cualquier nexo comparativo, ¿cierto? Y la personificación, en el fondo, lo que está haciendo es entregar características humanas a animales o a cosas. En el fondo, elementos que no tienen esas características humanas. Se llama personificación porque en este caso le estamos dando características de personas. Ya, preguntas. ¿Habían preguntas o no hay preguntas? Porque con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Para que lo sepan, en la próxima clase vamos a seguir con figuras retóricas, ¿cierto? Y ya sería la última parte de lo que es el género lírico. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces terminamos la clase por el día de hoy. Estudien, fíjense en nuestro lenguaje cotidiano cómo utilizamos tanto estas figuras retóricas, y por eso dicen que Chile es país de poetas, porque siempre estamos hablando cosas medias extrañas. Sobre todo las personas que a lo mejor son extranjeras se van a dar cuenta que a veces no nos entienden bien porque utilizamos muchas metáforas, muchas personificaciones. Chiquillos, chiquillas, que estén bien. Nos vemos próximamente el día sábado. Recuerden fijarse en el uso del lenguaje que hacen, ¿cierto? Porque utilizamos hartas figuras retóricas. Que estén bien, un abrazo grande, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.